Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 FM Radio Universidad. De parte del equipo de Kioscos Socioambientales, les saluda Suiri Méndez. Le damos las gracias a Víctor Buey y a Pablo Marín por acompañarnos en los controles. El protocolo de Nagoya fue ratificado en Costa Rica. El 31 de julio, en segundo debate, la Asamblea Legislativa aprobó con 35 votos a favor y 8 votos en contra el protocolo de Nagoya. La bancada de 5 integrantes del Frente Amplio y 3 diputados del Partido Liberación Nacional se opusieron. Y este es el tema que nos trae a conversar hoy. Este protocolo entró en vigor en el 2014 y ya va más de una década de acciones protagonizadas por poblaciones indígenas, campesinas y ecologistas que han cuestionado el contenido de este protocolo y la aprobación del mismo, el cual ya ha sido ratificado en casi 127 países, porque abre la posibilidad a mecanismos como contratos o acuerdos para permitir a empresas, universidades, institutos de investigación obtener derechos de propiedad intelectual sobre conocimiento tradicional que tienen las comunidades indígenas o campesinas sobre plantas, animales, hongos o bacterias. Ya el protocolo tiene un largo camino. Por contar un par de momentos, fue puesto en corriente legislativa por el gobierno de Luis Guillermo Solís, el cual fue rechazado por la Sala Constitucional por falta de consulta. Nuevamente fue puesto en ruta de votación hacia la Asamblea Legislativa. Nuevamente fue enviado a Sala Constitucional y esta vez el voto fue muy reñido, 4-3. Se aprobó la continuidad del proyecto, pero 3 magistrados señalaron que el protocolo debía consultarse adecuadamente a los pueblos indígenas. Ahora el protocolo está por publicarse en la Gaceta y nos preguntamos qué nos espera con el protocolo de Nagoya, qué pueden enfrentar los pueblos indígenas y campesinos del país. Para conversar sobre las futuras implicaciones que traerá este protocolo, nos acompaña Fanny Reyes. Ella es presidenta de la Red de Mujeres Rurales, mujer indígena, tierra, trabaja la tierra de forma agroecológica, cultiva y comparte semillas nativas y criollas, coexistiendo y respetando el equilibrio de la madre tierra. Fanny, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola, ¿bien y usted? Qué bueno escucharte. Qué bueno que podemos estar por acá conversando, aunque sea por la distancia. Gracias. También nos acompaña Silvia Rodríguez, integrante y fundadora de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Silvia estudió trabajo social, sociología rural y es especialista en estudios de desarrollo y es profesora emérita de la Universidad Nacional. Buenas tardes, Silvia, bienvenida. Buenas tardes y buenas tardes también a todos y todas las que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí antes de empezar la conversa, nada más recordarles a las personas que nos están escuchando que pueden visitar el perfil en Facebook del programa Voces y Política o seguirnos en Instagram como Voces y Política. Entonces, bueno, Silvia, este protocolo tiene contenido que puede ser bastante técnico. Entonces, primero queríamos preguntarte qué es este protocolo y de dónde viene, de dónde surge. Bueno, yo quisiera, antes de entrar de lleno a lo que es el protocolo, referirme previamente a todo el entorno que se daba en el momento en que se aprobó primero el Convenio de Diversidad Biológica y después el protocolo de Nagoya, del que es como una rama. Es parte del Convenio de Diversidad Biológica. Para decirles que más o menos alrededor de los años 70, 80 empezó a darse en el mundo lo que se conoció como Revolución Verde,
y que principalmente afectó a los países biodiversos porque parte de lo que proponía la Revolución Verde era la unificación de todos los cultivos, y esto pues es totalmente contradictorio con la biodiversidad. En ese momento se empezaron a dar disputas fuertes entre lo que se llamaron conservacionistas y desarrollistas, unos que querían seguir adelante con todo tal como se venía haciendo, y los otros que empezaron a prevenir de la erosión genética que se estaba dando en el mundo por la introducción de ese tipo de tecnología. Llegaron por fin, después de discusiones fuertes, a un acuerdo en la década de los 80, y se constituyó el Convenio de Diversidad Biológica, que trataba de unificar esas dos corrientes, y por lo tanto el primer artículo del Convenio de Diversidad Biológica fue la conservación de la biodiversidad, pero haciendo un uso adecuado de ella. O sea, allí estaban las dos cosas que estaban en discusión, pero se agregó un tercer objetivo, que era la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad, porque se sabía bien que muchos de los recursos que se andaban detrás de ellas, los biólogos y científicos, estaba principalmente en zonas indígenas y campesinas de nuestros países tropicales, y que entonces era justo que se les diera, así se llamó el tercer objetivo, que hubiera una distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad. Esto pues tiene se dice rápido, pero para poder cristalizar en algo concreto, era muy difícil que solamente con ese tercer objetivo así enunciado se pudiera llegar a establecer la práctica de este objetivo. Entonces se decidió en el seno de las discusiones del Convenio de Diversidad Biológica que se iba a hacer un protocolo. Bueno, en ese momento no se llamaba protocolo, era un régimen, para no entrar en mayor discusión de todo lo que se dio, sí saber que tiene muchos años de discutirse, tuvo muchos años de discutirse, y que cuando se llegó la reunión, la reunión de las partes del Convenio de Diversidad Biológica en Nagoya, en 2010, ahí se logró aprobar, yo diría amañadamente, porque así lo dice la historia y todos los escritos, este protocolo de Nagoya, que se supone que es el que va a estructurar el tercer objetivo y a darlo a conocer. Entonces, bueno, ese es el antecedente, pero antes también quisiera decirles que en Costa Rica, desde que se firmó el Convenio de Diversidad Biológica, en Costa Rica nos adelantamos muchísimo con la Ley de Biodiversidad, que ya tiene prácticamente, creo que 24 años de establecido, y muchos de los puntos del convenio del protocolo de Nagoya están contenidos allí, pero algunas de las cosas que logramos en la Ley de Biodiversidad se desdibujan, se añaden otras con las que no estamos de acuerdo, y precisamente esa ha sido nuestra lucha de toda la vida, ¿verdad? Que teniendo la Ley de Biodiversidad de Costa Rica en orden, no teníamos por qué adherirnos al protocolo de Nagoya, y sobre todo con todas las cláusulas que todavía son peores que las que teníamos en la Ley de Biodiversidad. Doña Silvia, y antes de adentrarnos ya en poder explicar concretamente qué trabaja esto del protocolo de Nagoya, nada más brevemente poder como introducir un poco qué son estos de los recursos genéticos y la propiedad intelectual y la patente, ¿verdad? Que también están asociados a estos nuevos elementos que viene a integrar este protocolo, que no estaban en la ley de biodiversidad y que de hecho también son disputa, ¿verdad? Con el contexto del TLC. Pero Sí, nada más como claro, es cierto, porque empezando por todo el vocabulario, vemos que esto es difícil
entender, ¿verdad? Desde esa cuestión de qué son recursos genéticos. Bueno, yo creo que tanto en el convenio de diversidad biológica, ahí se dan algunas definiciones, pero en realidad son todas aquellas características que se encuentran en los seres vivos, que están en sus genes, en la parte de las más pequeñas de los organismos vivos, ya sean desde animales, plantas, seres humanos, hasta los más pequeños. Entonces, precisamente el protocolo de Nagoya no solamente se refiere a tratar de ver cómo se distribuye la riqueza entre, digamos, del maíz o del frijol, sino de todo aquello que está inmerso en su ser, ¿verdad? Que son esos recursos genéticos, que es lo que los define, que es lo que los diversifica de otros y que los contiene en cada uno de ellos. Sí, estamos hablando del centro de la vida, no solo de especies biodiversas, sino también de alimentos. Y en ese sentido, como para también entrar en diálogo, ¿verdad? Con estas formas de ser y estar de los pueblos indígenas, Fanny, no sé si también nos puedes como comentar qué entienden ustedes, o sea, si los pueblos indígenas también entienden o utilizan esta referente de recursos, o más bien se refieren, digamos, a este centro de la vida desde otras aproximaciones, desde otros conceptos. Sí, sí, definitivamente sí, porque es otra forma de pensar y es otra forma de sentir y también de relacionarnos con los bienes comunes. Entendemos que de los bienes comunes, el agua, el bosque, los territorios, las plantas, el aire, de esto depende la vida y la vida de los pueblos y del resto del mundo. También vemos el territorio como un legado de nuestros antepasados que lograron convivir con el bosque, con la semilla, con la madre tierra, desde un cuidado mutuo, ¿verdad? Cuando hablamos de conocimientos, saberes, identidad, nos devolvemos al mismo origen que dio el proceso de domesticación de plantas y semillas, que ahora nosotros podemos decir que en las comunidades somos guardianes y guardianas de este legado milenario de los pueblos indígenas y campesinos en todo el mundo. Gracias, Fanny. Y bueno, el protocolo entonces viene a plantear, ¿verdad? Otro tipo de esquema completamente diferente, ¿verdad? A esta interrelación que nos está contando Fanny. Entonces, no sé, Silvia, si nos pudieras explicar cuáles son como esos puntos centrales de esta distribución de beneficios, ¿verdad? Que viene a aplicar el protocolo de este objetivo 3 del convenio de diversidad biológica. Sí, yo creo que una de las principales cuestiones que nos tenemos que preguntar es precisamente si el protocolo de Nagoya da las bases para solucionar los problemas de dar una justicia equitativa a toda la gente que hace uso de ellos, que pone su conocimiento, empezando por el conocimiento en muchos de los casos de estos recursos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Entonces, desde ahí es lo que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿realmente el protocolo cumple con ese objetivo meta? Y entonces, bueno, yo creo que tendríamos que empezar a irnos a conocer qué es lo que se propone en estos, tanto en la ley de biodiversidad como en el protocolo de Nagoya. Y lo que ahí se propone es la realización, bueno, en primer lugar,
tenemos que decir que es un proceso muy complejo, porque se supone que los recursos genéticos y los recursos de la biodiversidad, a partir del convenio de diversidad biológica, ya no es como antes era, que llegaban los biólogos y llegaban los investigadores y se metían a todos los países como Pedro por su casa a recoger lo que necesitaban para llevárselo a sus laboratorios. Con el convenio de diversidad biológica, entonces dicen, no, los recursos genéticos de cada país, en el territorio de cada país, son del país. Pero para eso entonces el Estado es el que asume la responsabilidad inicial. Entonces en los contratos, antes de que empiecen a hacerse entre el investigador y las comunidades indígenas o campesinas, empiezan por tener que ir a cada estado, digamos, a pedir permiso y establecer con ellos las bases para que se hagan los contratos. Pero el contrato ya, dependiendo de dónde esté, si es en un parque nacional, sería con las autoridades del parque nacional, si se localiza en un territorio indígena, con la autoridad respectiva, etcétera. Entonces, allí es a donde se harían los contratos. Pero, ¿qué es el problema de esto? Sabemos que la naturaleza no se encuentra solamente un recurso en cada comunidad o en dos comunidades, sino que se encuentran dispersos en un ambiente muy extenso. Incluso, por ejemplo, hay recursos, los mismos recursos que se encuentran en Costa Rica, en Centroamérica y en otras muchas partes del mundo. Entonces, el poder establecer la distribución justa y equitativa es con quién, con cuál de todos los poseedores del recurso y con cuál de todos los que poseen el conocimiento para su uso. Entonces, desde por allí es el problema. ¿Sí? Perdón por interrumpirte, Sí. pero tal vez ahí, si nos podrías como explicar un poco más cómo es esto de los contratos. Este protocolo está permitiendo o abriendo la puerta a que se puedan establecer contratos de futuros beneficios, ¿verdad? De poder sacar un usufructo de todo el centro genético, digamos, de plantas, animales, etcétera. Eso nada más como para poner ejemplos concretos, ¿verdad? Sí, me parece. ¿Qué serían estos elementos? Claro. Bueno, hasta ahora, como se ha hecho, por ejemplo, en Costa Rica, que como ya les digo, la ley de biodiversidad ha empezado a dar todo este tipo de contratos, resulta de que el problema de uno de los artículos de la ley que se refiere a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas no se ha podido ni siquiera determinar con exactitud quién es el que otorga ese derecho. Si a la persona que le llegan a pedir el recurso, cuando ese recurso se encuentra en otros muchos lugares. Entonces, desde ahí el contrato empieza a generar ese problema con quién se celebra el contrato. En el caso de los parques nacionales, pues es más fácil, relativamente más fácil. Pero en el caso de los pueblos indígenas, que como les decía, la biodiversidad se encuentra en muchos otros lugares y no solamente en uno, el problema ha sido tan grande que tenemos con la ley de biodiversidad 20 y tantos años de estar vigente y no se han podido realizar contratos con las comunidades campesinas porque precisamente no se ha determinado con quién se establece el contrato, porque podrá ser que alguien diga en esta comunidad quiero hacer el uso de lo que ellos tienen, pero eso mismo se encuentra en otras comunidades y como les decía, incluso son recursos transfronterizos. Entonces se supone que a partir de contratos es que teóricamente, imaginariamente, se acercarían a una comunidad o a un pueblo indígena y establecerían los términos del contrato. Bueno, no se dice ni siquiera en cuál idioma van a ser hechos esos contratos. Si los indígenas tienen la disponibilidad o la cultura de establecer contratos cuando venden sus recursos. Entonces, desde ahí empieza el problema, no se dice en qué idioma y además el contrato también establece, bueno, las penalidades
de alguna manera se deja de cumplir lo que se está estableciendo. Entonces es una forma de llegar a establecer esa relación de yo te doy y tú me das, que es muy inequitativa. Y el Estado pues tampoco nos ha protegido a los indígenas de igual manera. Con el Entonces, protocolo, el Estado sería el eje central de quien va a ser el intermediado, el que va a intermediar todos estos contratos. Entonces, sería como exactamente, la el figura Estado, ujú, sí, ujú. exactamente, el Estado es la puerta de entrada. Y según esto, ya hay algunas directrices en donde la CONAGEBIO, que es la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad, establece los requisitos en general nada más de cómo se llega a un lugar, cómo se establece la relación, pero el contrato en sí, como les decía, todavía no ha habido ningún contrato con comunidades indígenas porque ni siquiera se ha establecido cómo va a ser esa situación. No se ha podido realizar lo que se llama en la ley de biodiversidad los derechos intelectuales comunitarios, porque eso que se dice muy rápido no se puede conjuntar en una ley y que sea una ley para las comunidades indígenas que no están acostumbrados a nuestras leyes y a nuestros castigos. Entonces sí, se supone que es el Estado la puerta de entrada que se llegaría a las comunidades. Como les digo, no hay todavía ningún contrato tal como se establece en la ley porque no se han establecido los derechos comunitarios intelectuales y entonces el protocolo de Nagoya no toma en cuenta lo que ya nosotros hemos vivido y han seguido insistiendo en que se apruebe cuando sabemos bien que no ha habido, que no hay las bases para su ejecución. Para su ejecución. Y perdón, ya casi le damos la palabra a Fanny, Ay, pero sí. nada más para terminar de aclarar una cosa que yo no sé si ese ejemplo sea adecuado, pero recuerdo hace poco como diferentes disputas alrededor de patentes que se hicieron sobre, como decía Fanny, bienes comunes, ¿verdad? O creaciones colectivas de pueblos, como por ejemplo, puede sonar un poco folclórico, pero el tema de cuando se intentó patentar el nombre del chifrijo, ¿verdad? Ocasionó todo un debate y una controversia nacional, porque ¿quién puede ser dueño, ¿no? De una creación histórica, ¿verdad? Y dinámica como es la comida. Y entonces, no sé si aplica lo mismo, pero ahora se estaría también abriendo la puerta a que se hagan patentes sobre semillas o se haga inscripción, ¿no? De conocimientos tradicionales propios de los pueblos indígenas. Hasta ese ámbito estaría llegando el tema de poner patentes o propiedad intelectual. Sí, yo creo que es importante dejar hablar, que ya yo deje de hablar, pero es muy cierto. Los contratos, se me pasaba a decirles que una de las cosas que requieren es la propiedad intelectual de la persona de universidad o científico que se lleve el recurso, que lo trabaja, lo traduce en alguna medicina o algún producto, pero requiere propiedad intelectual. ¿Y quién tiene la propiedad intelectual? ¿De quién es? En el caso, si quieren compartir la propiedad, ¿con quién? ¿Con cuál de las personas que conocen y que mantienen recursos? No nada más con la persona con la que ejecutaron el contrato. Entonces es realmente muy complejo, muy complicado, no es nada fácil teniendo ya la experiencia que teníamos en Costa Rica, dar el siguiente paso de meternos en una situación internacional en donde sabemos bien que eso no va a funcionar. Entonces ya doy el paso a Fanny. Es muy valioso escucharlas a ambas. Bueno, Sí, Fanny, entonces, ¿qué han conversado desde la Red de Mujeres Rurales sobre esto de la propiedad intelectual, sobre alimentos, sobre semillas? Ajá, bueno, no, nosotros rescatamos, ¿verdad? Que esto es una obra colectiva, ¿verdad? La biodiversidad
la gran biodiversidad se ha podido mantener gracias a que han participado los pueblos, las mujeres, las comunidades, sin que existan estas trabas, estas patentes. Las semillas son libres, se han domesticado gracias al cuidado de las personas, teniendo un papel central las mujeres también como cuidadoras de semillas, reproductoras también de la vida. Hemos analizado, ¿verdad?, que esta ley es violenta, mercantiliza la vida, significa extractivismo, significa despojo, también es una imposición, también se puede decir que es corrupción y es capitalismo también. Lo que se busca a través de estas patentes es que las empresas se apropien de estos recursos que están en los territorios. Y lo mencionaba Silvia, ¿verdad?, que esto va en contra de fomentar la biodiversidad. Y nosotras por eso estamos defendiendo y decimos que la vida no se patenta, ¿verdad? Los intercambios que nosotras en la red realizamos en cada encuentro permiten sostener la biodiversidad, el poder compartir saberes, el poder también decidir, que nosotros decidamos qué queremos sembrar en nuestros espacios, en nuestros terrenos. Es una forma en que hemos podido diversificar y poder pues seguir con esta parte tan importante que es el resguardo y de la biodiversidad. Para nosotras esto es un patrimonio, y es un legado también, es un legado de nuestros antepasados, que no se inventaron, no necesitaron una patente para poder seguir cuidando los recursos, para seguir reproduciendo conocimientos. Entonces, las patentes, no es algo que podamos conectar con la movimiento indígena, ¿verdad? Por eso lo vemos como una imposición desde el gobierno también, que ha venido impulsando esto desde hace muchos años. Y al respecto, Fanny, ahora que Silvia estaba señalando que el Estado iba a ser el ente que iba a intermediar ahora entre quienes van a querer esta propiedad intelectual sobre los genes de las plantas, por ejemplo, el Estado va a ser el que intermedie también entre empresas, institutos de investigación, universidades y con ustedes. Y entonces al respecto, quería como preguntarte qué experiencias han tenido cuando el Estado está intermediando, ¿no?, sobre intereses y bienes comunes, ¿no?, que vos señalabas de los pueblos indígenas. ¿Qué experiencias han tenido y qué esperarían entonces ahora que viene este protocolo a implementarse? Ajá. Bueno, ellos, por ejemplo, a nosotros, los pueblos indígenas, nos respaldan leyes nacionales y leyes internacionales, ¿verdad? Pero existe una grave y recurrente violación de nuestro derecho por parte del gobierno. En el caso, por ejemplo, cuando se quiso construir en Terra la megaproyecto hidroeléctrico de Iquiz, el gobierno primero mintió, dijo que esa represa tenía que hacerse porque Costa Rica se iba a quedar sin suficiente luz eléctrica para abastecer a nivel país. En el 2018, los datos nos respaldan algo que ya nosotros sabíamos desde el 2006, cuando inicia la hidroeléctrica,
una de las razones por la que se cierra el proyecto es porque Costa Rica estaba produciendo el doble de la electricidad que ocupa, ¿verdad? Esa fue una de las razones. Pero en el primer momento los gobiernos mintieron para asustar a la gente, engañar a la gente, y así son las estrategias que usan. Luego, en la administración de Luis Guillermo Solís se creó, no, creo que fue antes, bueno, se creó un decreto donde decía que este proyecto era de interés nacional, entonces que no hacía falta consultar a los pueblos indígenas. Entonces, el pueblo de Terra tuvo que hacer una demanda internacional, donde el relator de Naciones Unidas vino al territorio y dijo que se nos tenía que consultar en estos temas que afectan al territorio. Y da además unas recomendaciones. Bueno, ¿cómo tienen que ser las consultas? Y habló también de un tema de gobernanza, ¿verdad? Que para hablar de consultas primero habría que entrarle al tema de gobernanza y también el tema de saneamiento territorial. Bueno, otra experiencia que hemos tenido con el tema de consultas es cuando interpusimos el contencioso administrativo contra el proyecto de ley de semillas, que en ese momento era un decreto. Este contencioso lo interpusimos también en el 2018, donde exigíamos como mujeres indígenas y campesinas el derecho a que se nos consultara sobre este decreto que quería registrar las semillas, ¿verdad? Y el contencioso nos dio la razón, falló a nuestro favor, ¿verdad? Donde se indica que tienen que consultarnos. Entonces, eso ha sido como las experiencias que hemos tenido, pero que siempre hay un Estado que, a pesar de que las leyes están ahí, él trata de violentarlas y de no cumplirlas, ¿verdad? Y yo creo que ahorita vamos a tener, para dar un ejemplo, más adelante, cómo se dice que ya se nos consultó sobre este protocolo, ¿verdad? Que también es un fraude. Es un fraude y es un irrespeto hacia los derechos de los pueblos indígenas. Sí, gracias, Fanny. Ya casi vamos a entrar con ese tema. Nada más recordarles que bueno, estamos conversando con Fanny Reyes, presidenta de la Red de Mujeres Rurales, y Silvia Rodríguez, integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad, conversando sobre las implicaciones del protocolo de Nagoya. Les invitamos a dejar sus comentarios en el Facebook programa Voces y Política y a seguirnos en el Instagram como Voces y Política. Entonces, antes ya de entrar al tema de todo lo que está pasando con la consulta, o lo que no pasó con la consulta más bien, el protocolo fue aprobado en la Asamblea Legislativa y ahora sigue un camino de implementación de este protocolo. ¿Cuáles son esos pasos, no? Se están preparando otros mecanismos para, como decía Silvia, implementar, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer para inscribir o registrar esta propiedad intelectual y qué mecanismos seguirán para realizarlo? Entonces, no sé, Silvia, si nos podrías comentar un poco. Sí, con mucho gusto. Yo creo que tendríamos que empezar a decir cuáles son los requisitos para que alguien tenga un derecho de propiedad intelectual, ya sean en el caso de los seres vivos, de las plantas, ya sea una patente o un derecho de obtentor que se utiliza mucho para el caso de las semillas. Bueno, se supone que cada uno de ellos tiene sus propios requisitos, pero en el caso de la propiedad intelectual hay 3 grandes pasos que se requieren si uno quiere patentar algo. Tiene que ser nuevo, que no haya existido antes, porque entonces tiene que tener novedad, tiene que tener nivel inventivo, o sea que no se está descubriendo el agua tibia, y tiene que ser de aplicación industrial. Como ustedes verán, son 3 requisitos que no cumple el llamado conocimiento tradicional. Porque además la patente se da en general a una persona, no a un individuo, no a una comunidad.
Entonces, el llamado conocimiento tradicional no reuniría esos 3 requisitos, no reconoce a ningún autor, sino que hay autores colectivos y además a los pueblos indígenas y comunidades campesinas en general no nos interesa que nos estemos apropiando de un conocimiento que son conocimientos milenarios, teóricamente milenarios, y que entonces no se puede reconocer un autor. En este caso de las patentes, en el caso del protocolo de Nagoya, sería entonces la empresa la que adquiere la propiedad intelectual y solamente lo que buenamente quiera determinar, porque queda fuera de las manos de las comunidades el conocimiento que se tenga sobre qué ha pasado con esa propiedad intelectual y cuáles son los réditos que han obtenido con ellos. Y si hay algún problema, creo que ya lo dije, pero bueno, es tan importante que necesitamos referirnos a él. Si hay algún problema entre la comunidad, entre las partes contratantes, la empresa o universidad o como se llame, y la comunidad con la que se empezó a hacer ese contrato, se tendría que ir a un tribunal internacional. Como ahorita precisamente se está llevando el caso del maíz transgénico, que en México no se quiere introducir, y ya Estados Unidos y Canadá están llevando a un contencioso un régimen, un tribunal internacional a México por no querer adoptar el maíz transgénico en Estados Unidos. O sea, esto es solamente un ejemplo de lo que puede hacer si empiezan a haber conflictos entre las partes contratantes, que es muy seguro que lo haya. Entonces, bueno, pero ya llegar ahí ya es absurdo llegar a esa parte. Entonces, esto es la cuestión sobre la propiedad intelectual, que es muy importante hacer notar que no es lógico que se dé en este caso. Entonces, hipotéticamente, si fuera que sucede que en este tema de distribución de beneficios, una parte contratante busca a un pueblo indígena para poder hacer una propiedad intelectual de alguna planta medicinal que tiene este pueblo indígena acepta participar en el contrato. Ni quien sería como dueño de este contrato no sería todo el pueblo, digamos, o los beneficiarios, sino que tendría que ser como una persona a la que se dirigiría el contrato. Sería como una pregunta. Y la otra tendría que ver con quién entonces acompaña legalmente a los pueblos indígenas en estos procesos. ¿Dependerían solo del Estado, de la mediación del Estado, o tendrían que buscarse sus propios recursos para poder pagar a abogados que les defiendan, digamos, en estos contratos? Exactamente, son todas estas preguntas muy bien hechas, Suiri, que yo creo que solamente respondemos de una manera imaginaria, porque todavía no se ha dado el caso. Como les digo, ni siquiera en Costa Rica se ha hecho un contrato directamente con algún pueblo indígena, porque no están establecidos los derechos intelectuales comunitarios. No hemos podido llegar a eso. No se ha podido ni siquiera definir lo que se llama, y que mucha gente lo repite constantemente y no se sabe qué es, derechos sui generis. Son palabras que se inventan simplemente para calmar el ánimo, decir, sí es posible que haya alguna respuesta, pero no se ha dado. Vuelvo a repetir, en Costa Rica tenemos muchos años de tratar de hacer los derechos intelectuales comunitarios sui generis y no se han podido hacer. Entonces, desde ese punto de vista, pues no sé, entrando a la cuestión siguiente, que es entonces cómo se hizo la consulta. Yo quería referirme a algo muy importante. Este protocolo, esta vez, hace un tiempo, de unos cuantos meses, se volvió a mandar a la Sala Constitucional. Allí, la sala, esta vez, perdimos 3-2, diciendo que
que podía seguir adelante el protocolo y que no había ningún vicio de procedimiento en el caso de la consulta a los pueblos indígenas. Pero el problema es que precisamente a la hora que estaba preparando esta charla, empecé a revisar mis apuntes viejos del 2008, cuando peleamos contra el TLC. Y ahí precisamente también se presentó a la Sala Cuarta esta misma pregunta de que cómo deberían ser consultados los pueblos indígenas. Y ahí exactamente lo mismo, ganamos al contrario 3-2. Y puedo leerles el por tanto en respecto a la consulta indígena. Para la mayoría se evacúa la consulta legislativa en el sentido de que a. Existe vicio de procedimiento por la omisión de consulta a los pueblos indígenas regulada en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que es un acuerdo que tiene rango aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, comparando este por tanto, cómo la Sala Cuarta entra en contradicción. Es realmente preocupante y sería una de las partes que estaríamos considerando para elevarlo a una nueva consulta o una nueva preocupación de cómo la Sala Cuarta exactamente, la Sala Constitucional exactamente el mismo tema hacen esa cuestión. En aquel momento del TLC tampoco se les consultó más que a las, así como ahora, a las asociaciones de desarrollo indígena, que son organizaciones gubernamentales que no representan realmente a toda la población indígena. Entonces, eso no es así. Se les manda un escrito, por escrito, y se les dan, igual que a cualquier persona, 8 días para que respondan en forma escrita en español. Entonces, todas esas cosas son totalmente contradictorias con los puntos de vista o con las exigencias del convenio 169. Y así, precisamente en aquel entonces, nada menos que este muchacho indígena que se murió, que ahora no recuerdo su nombre. Rojas. Sí, él fue el que presentó la demanda de que en ese momento no se había consultado, y como les repito, la Sala Constitucional le dio la razón. Entonces, esto es una base fuertísima para ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Cuando esta vez el protocolo de Nagoya parece que se mandó, igual que siempre, una hojita preguntando a las asociaciones indígenas que no representan verdaderamente a todos los pueblos indígenas. Esa no es la manera como lo señala el convenio 169. Entonces, creemos que este es una de los puntos que nosotros estaríamos tratando de hacer muy cercanamente a lo que decidan los pueblos indígenas, y especialmente también las mujeres, que han tenido una lucha muy grande en todos estos campos, para ver cuál es el proceder de esta aberración de protocolo de Nagoya. Así es, Silvia. Y así como usted mencionaba que hay muchos vacíos, como por ejemplo la inexistencia de los derechos sui generis, parece que también, ¿verdad? Es un vacío recurrente el tema de la consulta, de la ausencia de la consulta. Y en ese sentido, Fanny, si nos puedes profundizar, porque lo que salieron varios comunicados, entre esos uno de la mesa indígena, señalando que se realizó un proceso participativo alrededor del tema de la construcción del protocolo de Nagoya, y luego, ¿no?, esta justificación de que se hizo consulta con las asociaciones de desarrollo integral. Entonces, más bien queríamos preguntarles cuándo fue que ustedes, si ustedes conocieron, ¿no?, que este tema se estaba discutiendo, y qué pasa con el tema de las consultas en los territorios indígenas. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Bueno, nosotros no sabíamos que se habían consultado a las ANS, ¿verdad? Nos dimos cuenta cuando salió el documento en Semanario Universidad, que nos lo compartieron. Entonces,
no sabemos si la ADI de Terra fue consultada, no sabemos la ADI, si así fue consultada, no sabemos a quién consultó la ADI, no sabemos tampoco qué respondió la asociación, no sabemos si hizo asamblea o si solo respondieron la junta directiva. Entonces, no ha habido un verdadero proceso de consulta como tal. Lo mencionaba Silvia, ¿verdad? El tema de consulta dice que tiene que ser libre, previa e informada. Y aquí ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Porque se tomó como consulta a través de la ADI, pero a la fecha de hoy, la mayoría de la población en nuestro territorio desconoce qué es el protocolo de Nagoya y también dice que la ADI fue consultada. No sabemos si no fue consultada, no sabemos qué respondió. Y entonces no ha habido un proceso de consulta como tal, según lo establece el mismo convenio 159, ¿verdad? Entonces, también nos extraña mucho y nos molesta mucho, por ejemplo, que instituciones como la mesa indígena diga que se da de consulta cuando no se ha respetado el consulta. Que también los magistrados avalen esto y que los legislativos avalen esto, ¿verdad? Es un respeto hacia los derechos de nuestro pueblo, que están respaldados por leyes nacionales e internacionales. Sabemos que no podemos confiar en el Estado, por eso escuchar este espacio, la oportunidad de ir a doña Silvia, es muy importante que la gente tenga acceso a otra información, ¿verdad? Porque si viene el gobierno aquí a hablarnos, pues va a venir con muchas mentiras, y además tienen a las asociaciones de desarrollo que se confabulan con los gobiernos, ¿verdad? Las ADIs no representan el territorio, ni tampoco los derechos de los pueblos indígenas, que muchas veces están respondiendo a los intereses del gobierno, y los intereses del gobierno responden a intereses económicos de pequeños grupos de poder, pero sabemos de que no estamos ahí nosotros, somos comunidades, si bien es cierto, estamos en este marco que se dice un país democrático, en estos temas tan vitales no existe esta democracia como tal, porque la mayoría de los territorios, no, o por decir todos los territorios, no nada en contra de eso, porque no se ha informado qué ha pasado en los 24 territorios del país, que la gente no tiene este derecho a informarse y a decidir y a tener un criterio para oponerse a esta ley. Muchas gracias, Fanny. Tal vez nada más para cerrar, si ambas brevemente nos podrían contar, ¿verdad? Ante este panorama, cuáles son las estrategias y los mecanismos que, que sí pueden asegurar la protección de la biodiversidad y la protección de los conocimientos tradicionales? Y bueno, ustedes han hecho todo un recorrido crítico, ¿verdad? De que este supuesto beneficio em, para pueblos indígenas y campesinos por la distribución de los ingresos o, valga la redundancia, beneficios que puedan generar la propiedad intelectual, pues se ve como con bastantes pies de barro, podría decirse tal vez, o podría haber tal vez otra imagen, ¿verdad? Pero ¿cuál es la propuesta de las comunidades y los pueblos, Fanny, para proteger este, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales?
Bueno, creo que mirar, ¿verdad? Mirar el pasado, conocer la historia, ¿verdad? Cómo han llegado esas plantas en nuestros territorios, cómo han seguido estando en nuestras comunidades. Ha sido porque se ha dado, porque las semillas y las plantas han sido libres y han estado cuidadas y resguardadas por mujeres y por pueblos rurales, por comunidades indígenas y campesinas. Nadie ha pensado en apropiarse de, ¿verdad? Como si lo quieren hacer los grandes, las empresas a partir de esta aprobación de la ley. Entonces nosotros creemos que una forma de mantener la biodiversidad y el equilibrio y el respeto con la madre tierra es mantener los intercambios de semillas y saberes entre pueblos y comunidades, decidir, tomar decisiones sobre nuestro territorio. Y también es muy importante organizarnos, ¿verdad? Esto que está pasando nos debe llamar a pensar lo importante que es estar organizado, ¿verdad? Porque yo ahorita estoy hablando, pero no soy solo yo pertenezco a un colectivo de mujeres indígenas y campesinas que nos sostiene, ¿verdad? Porque ¿verdad? No es fácil luchar contra un Estado que está a favor de las empresas. Entonces es muy importante esta parte de hacer las luchas de forma colectiva, pero el primer paso es estos espacios. La gente en las comunidades tiene que tener espacios de información sobre analizar lo que está pasando a nivel nacional. Y ahorita pues esto es prioritario, ¿verdad? Nosotros nos vamos a reunir este próximo fin de semana con compañeras del Sur para elaborar un documento, ¿verdad? Manifestándonos en contra de este protocolo, ¿verdad? Y esperemos también la solidaridad de otros colectivos y de personas también solidarias y también de pueblos indígenas y organizaciones indígenas para visibilizar, ¿verdad? Este acto de violencia, de irrespeto y se puede decir hasta de racismo contra los pueblos indígenas y el derecho a la autonomía, ¿verdad? También no estamos haciendo nada contra la ley, al contrario, es nuestro derecho a decidir y crear una consulta verdadera. Muchas gracias, Fanny. Y Silvia, en un minutito, no sé qué te gustaría ¿Qué puedo aportar a decir? esta invitación que hace Fanny. Bueno, yo creo que en primer lugar felicitar a Fanny. Me encanta escucharla, me encanta saber lo que está proponiendo ella, que uno no podría hacerlo nada, nadie de nosotros podría hacerlo mejor. Solamente quiero hacer una acotación. En el momento actual, los recursos genéticos, esos de los que andan detrás muchas empresas, no se encuentran solamente ya en las selvas y bosques de nuestros países tropicales, sino que ahora ya muchísimos de ellos se encuentran en jardines botánicos y en bases de datos, ahora ya bases de datos, que según la definición del país de origen del Convenio de Diversidad Biológica, señala exactamente eso, que país de origen, dice país de origen de los recursos, país que aporta recursos genéticos, entiende el país que suministra esos recursos de fuentes in situ, o sea, las que estarían aquí, incluidas las especies de poblaciones silvestres y domesticadas, o de fuentes ex situ. Y precisamente las fuentes ex situ son todas esas bases de datos que ahora ya con unas nuevas tecnologías quizás no necesitarían ni siquiera de venir aquí. O sea, después de 18 años de estar haciendo el protocolo de Nagoya, creo que ya ahorita está medio desfasado, si no es que tan mal hecho, que incluso alguno de los pensadores, cuando salió el protocolo, él decía que era el monumento a la creatividad del absurdo.
Eso no lo digo yo, sino que lo dice un español que nos visitó hace unos años. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ambas por participar, muchas gracias por aclararnos más el panorama, por contarnos más qué es lo que sigue. También por su tiempo, por su valioso tiempo. Y bueno, un gusto la conversación, también una invitación a seguir profundizando sobre el tema. Hoy fue solo una introducción, Así ¿verdad? es. De todo lo que tiene que ver el protocolo de Nagoya. Exactamente. Bueno, entonces, agradecer a todas las personas que nos escucharon también. Invitarles a escuchar el programa de Voces y Política de la próxima semana y todos los miércoles aquí en Radio Universidad. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas.